Buenas a todos, pues ya estamos de vuelta y vamos a empezar con la última charla del track, mm, del track 1, ¿vale? Del primer día. Prepárate para multicloud con crossplay con Saraboy. Buenas. Buenas, ¿cómo va eso? Muchas gracias por la organización y gracias a todos los que se están uniendo en vivo a la charla. Eh, Nada, gracias a Buenísimo, ti, te dejo y ya está, todo para ti. perfecto, buenísimo. Vamos adelante. Tengo bastante material, como siempre. No estoy acostumbrado a hacer charlas en español, pero me encantaría estar en España dando esta charla presencial, así que espero el año que viene poder hacer algo similar. Eh, la presentación de hoy vamos a estar hablando de preparándonos para un mundo multicloud con Crossplane. Mi nombre es Mauricio Salatino, pero me conocen como Salaboy en la comunidad. Soy bastante fan del proyecto, la verdad que está bastante bueno y por eso me gustaría compartirlo con ustedes. Voy a estar publicando un post en mi blog, salaboy.com, acerca de un poco los temas que voy a tratar hoy en la presentación, ya que son temas bastante complejos y en 30 minutos se hace bastante difícil de explicarlos en detalle. Así que si están siguiendo mi Twitter o viendo mi blog, va a estar ahí. Me considero un desarrollador, me encanta crear nuevas aplicaciones, desarrollar frameworks y todo esto, entonces mucho de la presentación tiene que ver con eso, ¿sí? Con mi punto de vista de desarrollador con respecto a estas herramientas. La charla está dividida en dos grandes partes. La primera parte, que voy a tratar de hacer lo más rápido posible, es por qué multicloud, ya que hay ciertas razones para empezar a pensar en estrategias multicloud. Y la segunda parte es cómo Crossplane viene a dar algunas soluciones al respecto del tema, ¿sí? Voy a estar mostrando una aplicación también que es bastante simple, que ustedes pueden correr en sus clústeres si están interesados, que por lo general uso para demostrar distintas herramientas. Y en este caso, como que la extendí un poco para usar Crossplane también. ¿Por qué multicloud? La respuesta más básica y más obvia es para evitar una relación de dependencia con un cloud provider en específico, y esto suele suceder cuando una empresa o un equipo decide ir a un cloud provider, por ejemplo Amazon, y empezar a usar todas las herramientas que el cloud provider te da, con lo cual vos podés ir más rápido, pero el día de mañana si te quieres mudar a otro proveedor se hace bastante complejo. Si bien esta es una razón que puede ser bastante válida como preocupación a futuro, por lo general, si estás construyendo aplicaciones más enfocadas a usuarios finales, como por ejemplo Netflix o Spotify o cualquier servicio donde al usuario realmente no le importa dónde estés corriendo, esa razón puede no ser tan importante, ¿sí? Hay otras razones que son todas bastante independientes entre sí, pero también las he visto mucho en distintas empresas, como por ejemplo esta, que si estás en Amazon y quieres usar algunas herramientas, por ejemplo, de Machine Learning en Google, ya tienes que empezar a plantarte un poco más eso, o sea, cómo puedo hacer para correr todos mis servicios en Amazon y al mismo tiempo tener acceso a servicios de Google para la parte de Machine Learning. Hay otra razón muy común que es fusión de múltiples empresas o cuando una empresa compra otra y ya tenían estrategias cloud bien definidas en cloud providers específicos y ahora tienen que entre todos definir cómo van a interactuar todos estos servicios y cómo se van a comunicar, y una estrategia multicloud es bastante necesaria en esas situaciones. Hay otros casos en industrias más reguladas, como por ejemplo en las industrias bancarias, donde hay ciertas certificaciones que requieren que vos pruebes que tu aplicación, la aplicación que los clientes del banco están accediendo, no se va a caer si un cloud provider entero se cae, ¿sí? Y en ese caso estás bastante forzado a tener muchos distintos proveedores y asegurarse de que puedes crear estos escenarios de failover. Hay otros casos más globales donde, por ejemplo, si estás corriendo servicios en distintas regiones del mundo, como por ejemplo en China o en Rusia, no vas a tener los mismos proveedores que tenemos en Europa y en Estados Unidos y en el resto de América, ¿no? Entonces, en esas situaciones estás también de vuelta forzado a decir, sí o sí tengo que definir cómo voy a usar múltiples proveedores de cloud de múltiples servicios y entender un poco más cómo se van a comunicar y cómo los vamos a administrar. Hay otras razones que son, creo, las razones un poco más cercanas a la audiencia de este evento, ¿sí? A la audiencia que ya conoce Kubernetes y que está usando Kubernetes en distintos cloud providers y también en on-prem. Y estas son las razones por las cuales yo llegué también a Crossplane, que es el proyecto que voy a estar hablando ahora. Mi experiencia está mucho más relacionada al estar construyendo plataformas SaaS. ¿Sí? Tenemos un producto que queremos ofrecer como servicio. Puede ser para equipos internos o para clientes externos. Y en ese caso, cuando estás construyendo una plataforma de este tipo,
tus clientes pueden tener cierta influencia de en qué cloud provider estás corriendo, en dónde se están corriendo estos componentes, ¿sí? Si eres un proveedor de componentes de software, también estás en la misma situación. Si no quieres bloquearte en un solo proveedor y probablemente quieras dar a tus clientes o a tus usuarios la posibilidad de hacer un deployment o desplegar los servicios y consumir los servicios en distintos proveedores. Esto, digamos, para la comunidad de Kubernetes es bastante común, ya que si construimos sobre las APIs de Kubernetes, sabemos que vamos a poder correr en los cloud providers más grandes, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la API de Kubernetes hoy en día no es lo suficiente y por lo general nos da un alcance bastante corto a la cantidad de servicios que podemos usar, ¿sí? Por eso necesitamos algunas otras cosas más sobre esto. Hay un par de blog posts de HashiCorp donde tratan de definir un poco más esto, la parte de las dimensiones de multicloud, y hacen mucho hincapié en esto, en que no es una decisión binaria de hacemos multicloud o no hacemos multicloud. Hay distintas dimensiones y distintos ángulos por los cuales podemos empezar a trabajar y ellos definen estas 4 dimensiones, ¿sí? Que es Workload Portability, que prácticamente define qué tan fácil es mover lo que nosotros estamos corriendo en un cloud provider y para que corra en otro. Workflow Portability es qué tan fácil es desplegar, cuántas herramientas necesitamos para desplegar nuestros servicios en un cloud provider y qué tan distintas son comparadas con el otro proveedor. Data Portability es qué tan fácil es replicar datos entre múltiples cloud providers para ese caso de failover, por ejemplo. Y Traffic Portability también es qué tan fácil es migrar el tráfico sin afectar al cliente. ¿Sí? Si estamos mandando tráfico a un cloud provider y de repente queremos mandar tráfico a otro cloud provider, digamos, cuánto se ve el servicio afectado y cómo funcionaría eso, ¿sí? En esta charla vamos a estar hablando un poco más de las 2 primeras, ¿sí? Es cómo corremos, cómo definimos qué correr en un cloud provider y en otro, y un poco también de las herramientas que vamos a usar para desplegar nuestras aplicaciones, ¿sí? Si bien Crossplane no se enfoca en la segunda, el hecho de que Crossplane extiende y funciona arriba de Kubernetes nos da la posibilidad y flexibilidad de poder usar todas las herramientas que ya conocemos de Kubernetes para nuestros flows. Tenemos una aplicación, para esta, de vuelta, como les comentaba al principio, voy a mostrar una aplicación bastante simple. Es una aplicación que está compuesta por 4 servicios, está desplegada en Kubernetes, en Google Cloud en este caso. Son 4 servicios que se comunican por REST, son containers, por supuesto. Y yo, porque me gusta Helm en mi caso particular, creé prácticamente un chart que me permite hacer despliegue de todos estos servicios, digamos, con un solo comando. Si hago Helm install, mi chart, y tengo 4 servicios corriendo en Kubernetes con mi aplicación corriendo, ¿sí? Y ahí es donde le quería mostrar un poco cómo se ve la aplicación, solamente como para que vean un poco los servicios corriendo. Estos servicios están corriendo en Google Cloud. Son 4 servicios de vuelta y acá tengo una aplicación que prácticamente simula una conferencia donde tengo 2 días con 2 tracks prácticamente, y tengo una parte de back office que cuando yo envío una nueva proposal como presentador, me pueden aprobar o rechazar, ¿sí? Si yo envío una nueva propuesta, ¿sí? Para hacer un ejemplo rápido, test, ¿sí? Y envía una propuesta. Esto manda un request REST a nuestros servicios, los servicios se comunican entre sí y yo puedo, como administrador, aceptar o rechazar la propuesta, ¿sí? Si la acepto, voy a estar aceptando y poniendo la propuesta en un día en particular, y al mismo tiempo se va a mandar un mail con un servicio de email que prácticamente va a confirmarme a mí como presentador que fui aceptado a la conferencia, ¿sí? Bastante simple, nada muy raro. Pero, como se imaginarán, si yo listo acá los pods en mi clúster, ¿sí? Tengo 4 pods corriendo, son 4 servicios que están corriendo, y lo que quería hacer ahora, por ejemplo, es matar el servicio de agenda. Obviamente tengo una sola réplica, esto no sería así en un caso real, pero quería demostrar acá un punto, que es que cuando mato este servicio y refresco mi aplicación, obviamente mi aplicación es tolerante a fallas, entonces va a tener algún tipo de fallback o alternativa para devolver datos cuando no se encuentre el servicio disponible, si el servicio no está disponible en este momento. Pero, ¿qué pasa? Cuando el servicio esté disponible, en unos segundos, esperemos un par de segundos a ver si está disponible, el servicio levanta de vuelta, pero ahora no tengo ningún dato acá, ¿sí? Y acá empezamos a ver los problemas típicos de aplicaciones distribuidas con distintos bases de datos. En este caso no había ninguna base de datos, estaban los datos de memoria, el pod efímero se fue y ahora ya no tiene datos.
Y tengo inconsistencia porque ahora en el otro servicio sí tengo las charlas que aprobé, pero las charlas que aprobé no están listadas, ¿sí? Lo mismo va a pasar si borro esta instancia de este otro servicio, que es el de las propuestas, y cuando este se reinicie, de vuelta, vamos a perder todos los datos, ¿sí? Y bueno, esas son cosas que prácticamente a un desarrollador tiene que tener en cuenta, ¿sí? Ya que no solamente está bien correr con los datos de memoria, sino que vamos a necesitar tener infraestructura que soporte estos datos. Y a la hora de crear esta infraestructura, aparecen las preguntas, ¿sí? Ya que nuestras aplicaciones dependen de estos componentes, componentes externos para mantener datos, para mensajería, para tener cache, para identity management, para un montón de otras cosas que vamos a necesitar, como por ejemplo un servidor de email, también podría ser. Y hay opciones, tenemos distintas opciones de cómo lidiar con estos componentes que que nuestras aplicaciones dependen, ¿sí? Podemos usar Helm, como les decía antes, yo puedo ir tranquilamente y buscar para mi aplicación el chart de Redis y el chart de PostgreSQL y instalar estos dos charts y después conectar mis servicios contra estos servicios que fueron instalados en en mi clúster de Kubernetes, ¿sí? Hasta ahí todo es Kubernetes, está buenísimo, pero voy a tener que mantener estos componentes, ¿sí? Y voy a tener que hacer backup de estas bases de datos, y voy a tener que administrar esas bases de datos y tunearlas, asegurarme de que pueden escalar, por ejemplo, si tienen mucha demanda también. Y todo eso, dependiendo del equipo que tengas para trabajar, puede ser mucho más complejo, ¿sí? Ya que vas a necesitar expertos en PostgreSQL y en Redis también, dependiendo de las elecciones que hagas. El siguiente paso, otra alternativa, puede ser usar las herramientas específicas de cada cloud provider, ¿sí? En este caso estoy corriendo mi aplicación en Google Cloud, en un clúster de Kubernetes ahí mismo, y puedo tranquilamente ir y crear bases de datos ahí y puedo crear también una instancia de Redis si quisiera, ¿sí? En ese caso, porque tengo que ir yo a Google Cloud manualmente y crear esta parte de infraestructura a mano, tengo una dependencia bastante fuerte con el cloud provider, ya que dependo de esas tecnologías en particulares y dependo de que alguien las configure para mi aplicación en algún momento. Si por ahí la tengo que hacer yo, voy a tener que aprender sobre, en este caso, Google Cloud o Amazon o Azure, pero voy a tener que yo aprender y saber cómo configurarlas para que mis aplicaciones se puedan conectar a estas bases de datos que se están creando. Siguiente paso es usar herramientas como Terraforms, que están mucho más alineadas con la idea de Infrastructure as Code, donde podemos crear scripts para que se creen todas estas dependencias de nuestras aplicaciones, ¿sí? En ese caso, la gran desventaja es que tengo que aprender otras herramientas, en este caso Terraform. ¿Sí? Debería ir y aprender cómo funciona Terraform o tener un equipo que se encarga de mantener todos mis scripts de Terraform para las distintas plataformas, puede ser GCP, Azure o AWS. Por eso surge Crossplane. Yo creo que esa es la mayor razón, por este mismatch y por este como imbalance de decir, bueno, yo quiero crear cosas, pero no las quiero mantener. Quiero asegurarme de que puedo usar los servicios del cloud provider, pero de una manera transparente y simple para los usuarios de Kubernetes, ¿sí? Crossplane es un proyecto que está en la sandbox de CNCF y está muy cerca de pasar a Incubation, lo cual es bastante bueno porque tiene mucho público y mucha comunidad alrededor. Crossplane lo que nos provee es esto, es una capa de abstracción para trabajar con distintos providers y utilizar los CIOs que nos proveen los cloud providers, extendiendo las APIs de Kubernetes para poder crear infraestructura e interactuar con servicios de manera declarativa. Entonces, todas las herramientas que ya conocemos de Kubernetes funcionan con Crossplane por definición. Lo que provee Crossplane básicamente es dos conceptos bastante grandes, el concepto de provider o proveedor, en este caso listo GCP, AWS y Azure, pero puede ser cualquier proveedor de servicios, ¿sí? Eso creo que es bastante importante. Si van a la documentación van a ver que estos son los que se listan por lo general, los más conocidos, los más grandes, pero al fin del día ustedes pueden crear proveedores de cualquier otro tipo de servicio que tengan por ahí, ¿sí? Y no tiene por qué ser un servicio de cloud entero, ¿sí? Puede ser cualquier servicio que esté remoto y que esté creando recursos de manera remota. Y cada uno de estos providers como GCP, AWS y Azure y cualquiera otro que definamos, va a venir con una definición de todos los recursos que se proveen, ¿sí? O sea, en GCP vamos a poder crear base de datos, vamos a poder crear mensajería, vamos a poder crear cache. Entonces, cuando nosotros instalemos con Crossplane un provider, en este caso el de GCP, vamos a tener acceso a crear todos estos tipos de recursos, ¿sí? Y estos recursos se llaman Managed Resource y Managed Resource Definitions en Crossplane, ¿sí? Que prácticamente definen qué son estos servicios, cómo comunicarse con estos servicios y qué parámetros necesitan para crear nuevas instancias de estos servicios, ¿sí?
Y una vez que nosotros creemos servicios dentro de estos proveedores, Crossplane se va a encargar de mantener en sincronía estos servicios que se crean dentro del cloud provider y el clúster donde yo estoy creando estos recursos. Antes de ver esto, yo lo que les quería mostrar es eso, o sea que tengo un clúster de Kubernetes aquí en Google Cloud. Estoy con mi cuenta trial, que está bastante buena y te permite usar clusters por un par de meses. Y creé un clúster y prácticamente lo que hice es instalar Crossplane basado en la documentación de la página, que es bastante fácil de seguir. Lo que hace Crossplane es prácticamente instalar un par de componentes base, que son los que se encargan de tener todos los mecanismos bases, y después lo que hice es instalar un proveedor específico para Google Cloud, ¿sí? En este caso, hay un clúster, en este caso, este clúster de Kubernetes con Crossplane adentro, que es el que se encarga de poder crear recursos en otros providers, por ejemplo. Y en este caso, instalé el provider de Google Cloud, lo cual significa que voy a poder crear recursos en esta cuenta que tengo de Google Cloud acá, ¿sí? Tranquilamente podría instalar en este mismo clúster el servicio, el proveedor de AWS o el proveedor de Azure y debería funcionar tranquilamente. No es que tengo que instalarlo de Google porque estoy en Google, ¿sí? Pero en este caso lo voy a usar para la demo. Si vemos un poco el ejemplo de lo que es un provider, el provider es prácticamente esto, es definir paquetes de servicios que se van a proveer en distintos backends, en este caso de distintos proveedores de cloud. Y el ejemplo que está en la documentación es con AWS. Se define un proveedor con un tipo de Kubernetes bastante fácil. Y aparte del tipo, la definición del tipo, tenemos que definir un provider config, que es el que prácticamente nos ayuda a vincular un set de credenciales contra este proveedor, ¿sí? Obviamente necesitamos un set de credenciales para que Crossplane pueda ir y crear recursos en nuestras cuentas de estos proveedores, ¿sí? Si yo muestro acá en mi clúster, como les dije, no estoy en AWS, sino que estoy en Google Cloud. Y pueden ver acá que tengo mi proveedor de GCP instalado. Eso significa que está corriendo, está instalado y está healthy. Eso significa que se está conectando con una cuenta de GCP y que voy a poder crear nuevos recursos usando las APIs de Kubernetes dentro de GCP en este caso. Otra cosa importante a ver acá es obviamente que tengo un provider config, ¿sí? Que es donde tengo asociado mi token. En este caso tengo un token que está asociado a un proyecto y mi token va a poder crear cosas dentro de ese proyecto de Google Cloud. Siguiente paso es los Managed Resources, ¿sí? Como les comenté antes, cada proveedor trae un set de recursos y podemos listar estos recursos ya que son tipos de Kubernetes de vuelta. En este caso, el ejemplo que está en la documentación es de vuelta una base de datos en AWS, ¿sí? En este caso, RDS Instances. Yo creando este YAML y aplicándolo contra las APIs de Kubernetes, lo que Crossplane va a hacer es, va a usar en este caso el proveedor de AWS para ir a crear una base de datos dentro de AWS. En este caso, como les decía antes, estamos en Google Cloud y con el provider de Google Cloud. Entonces yo lo que puedo hacer es listar todos los tipos que tengo disponibles para crear dentro de Google Cloud. Sí, en este caso pueden ver que puedo crear buckets dentro de Google Cloud, puedo crear caches, puedo crear bases de datos, puedo crear clusters de Kubernetes también, si quiero. Puedo crear accounts, puedo crear subnetworks y puedo crear topics para mensajería, ¿sí? Yo puedo ir a crear nuevas instancias de estos recursos y automáticamente se van a crear, Crossplane va a ir y crear los recursos dentro de Google Cloud, ¿sí? Sin que yo sepa cómo crear eso en Google Cloud. Lo único que tengo que saber es cómo crear una instancia de este recurso y mandársela a las APIs de Kubernetes. Tienen bastantes características especiales los Managed Resources. Acá es donde se empieza a comparar un poco contra Terraform y cómo se funciona. Esto es una manera mucho más declarativa, mucho más a lo que estamos acostumbrados cuando trabajamos con Kubernetes. Si crearon alguna vez un controller o un operator, van a saber de este ciclo de reconciliación continua. Sí, es lo mismo prácticamente dentro de Crossplane, donde si creamos una base de datos de manera declarativa, se la mandamos a la API de Kubernetes, Crossplane agarra el recurso que queremos crear, lo crea en el cloud provider y después mantiene una sincronía todo el tiempo, está chequeando de que ese recurso exista y esté configurado con los parámetros que nosotros lo definimos dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Eso es bastante importante, ya que si voy y borro la base de datos, yo sé que Crossplane la va a crear de vuelta con los parámetros que quería, ¿sí? Hay un montón de otras cosas, como manejo de dependencia,
Ya vamos a hablar de eso un poco. Podemos importar recursos que no creamos con Crossplane para verlos, ¿sí? Que ya estaban creados, podemos importarlos y tener visibilidad de esos recursos. Y cualquier cosa que nosotros queramos hacer con otras herramientas de Kubernetes la podemos hacer. ¿Sí? Acá tengo el ejemplo de backups. ¿Sí? Si yo quiero decir, bueno, quiero hacer un backup de toda mi aplicación, de mis servicios, de los servicios, de los deployments que tengo en Kubernetes, porque ahora también tengo la infraestructura definida como recursos de Kubernetes, puedo hacer backup también de lo que tenía creado al nivel de infraestructura, lo cual es bastante bueno si estamos usando GitOps de vuelta. Estamos usando GitOps y teniendo una fuente de verdad en un repositorio de Git con todos los YAMLs que necesitamos para nuestros servicios, más para toda la infraestructura. Si tenemos Crossplane instalado, esto se va a simplificar bastante porque podemos recrear todo con infraestructura incluida con un solo pipeline. Pero hay una cosa que también es súper importante y creo que esto es de vuelta, es como no es lo primero que ven cuando ven la documentación de Crossplane, pero esta es la parte conceptual más importante, creería yo, que es la parte de agregaciones y composición de recursos, ¿sí? Cuando un desarrollador como yo piensa en crear una base de datos, yo me imagino creando una instancia de una base de datos y listo, pero cuando querés hacer eso en un cloud provider, no es tan sencillo, ¿sí? Crear una instancia de una base de datos se crea fácil, probablemente con un botón o con un request REST, pero después vamos a necesitar configuraciones de seguridad, de usuarios y un montón de otras cosas para poder conectar nuestras aplicaciones con esa instancia de base de datos. Recuerden que esto está corriendo de manera distribuida y hay permisos de red y permisos de zona que tienen que ser seteados para que podamos acceder, ¿sí? Para que nuestro clúster de Kubernetes que está corriendo el servicio pueda acceder a estas instancias nuevas, ¿sí? Entonces, lo que hace Crossplane es proveerte una manera de crear estas composiciones, de decir, tenemos como dos niveles, una parte de infraestructura, donde los equipos de infraestructuras que conocen los cloud providers pueden definir cómo se configuran estos componentes y cuántos componentes tienen que crear para que todo funcione. Y podemos, esas definiciones prácticamente lo que nos permite es crear una interfaz para los equipos de desarrollo más los equipos de aplicaciones, para que los equipos de aplicaciones digan como lo que quiero yo. Si yo quiero una base de datos y quiero que tenga, no sé, 10 gigas de memoria y nada más. La verdad, el resto no me importa, dame la base de datos y asegúrate de darme un secret, por ejemplo, dentro de Kubernetes, donde tengo todos los datos para conectarme a esa base de datos, ¿sí? Entonces, este diagrama lo que muestra acá es eso, es composiciones tanto como para Azure como para AWS, son distintas, pero estas dos composiciones pueden exponer la misma interfaz para afuera, para el usuario, para los equipos de desarrollo, desacoplándonos completamente del provider que estemos usando, ¿sí? El desarrollador, lo único que le interesa en este ejemplo es que quiere una MySQL instance, ¿sí? No le importa dónde está corriendo, ¿sí? Y lo que el desarrollador va a tener que definir es un recurso de Kubernetes que va a ser prácticamente MySQL instance con un par de parámetros que son los que el desarrollador puede definir. Y esto cuando estás construyendo plataformas es súper importante, ¿sí? Y la idea esa también de que cuando creas una instancia tengas un secret donde tenés toda la información para conectarte es súper útil porque te empieza de vuelta a desacoplar de dónde está corriendo esa base de datos. Entonces, lo que les quería mostrar acá era un poco más eso. Si yo listo acá, por ejemplo, mis instancias de PostgreSQL, puedo ver que no tengo ninguna. Yo podría tranquilamente venir acá en Google Cloud, a Cloud SQL, que se llama, y ver que puedo crear mis bases de datos tranquilamente. A ver si Google entra. Puedo crear mis Cloud SQL instances, ¿sí? Donde puedo elegir qué quiero un Postgre, con qué versión y todo, ¿sí? Pero de vuelta, esto llevaría trabajo manual y sería bastante poco reproducible. Lo que puedo hacer una vez que tengo instalado Crossplane y el proveedor de GCP es crear una instancia de este tipo. Fíjense que es mi tipo en particular, no es un tipo del cloud provider, sino que es mi interfase especial que yo creé para mis desarrolladores. Y puedo mostrarles acá cómo se ve esa definición. Es bastante simple, tiene mi grupo en particular. Yo la llamé PostgreSQL Instance, la puedo llamar de cualquier manera, no hace falta ni siquiera que exponga que es PostgreSQL. Por ahí el desarrollador quiere saber que es Postgres para conectarse con un driver específico. Y una vez que mando este recurso a Kubernetes, Crossplane lo va a agarrar, va a entender que esto es de mi tipo, que esto significa que hay una composición que sabe que tiene que ir a crear un Cloud SQL Postgres con cierta versión, en cierta zona, con ciertos parámetros. Y en este caso va a solamente requerir del lado desarrollador definir cuánto de storage quiere, ¿sí? Entonces voy a hacer kubectl apply
PostgreSQL, ¿sí? Y eso va a prácticamente crear una instancia de PostgreSQL dentro de Google Cloud, ¿sí? De vuelta, no tuve que hacer mucho más que instalar Crossplane, instalar el proveedor de GCP, configurarle las credenciales para que tenga acceso, que es bastante fácil, la documentación es bastante simple y se puede seguir. Y es importante entender eso, que Crossplane no tiene una sola credencial, sino que puedes definir varias credenciales para que Crossplane tenga acceso con distintos niveles de acceso, ¿sí? Puedes tener credenciales mucho más restrictivas que no te permitan crear todos los servicios o que te permitan solamente leer qué servicios están creados, por ejemplo. Ahora se está creando la base de datos, en este caso la instancia de PostgreSQL. Va a tomar unos 5 minutos, que creo que no vamos a tener tiempo para ver que termine. Pero en la aplicación acá lo que les quería mostrar es que yo, de la misma manera que creé esta base de datos, tengo también Redis definido, también parte de mi grupo y de mis definiciones. Y como verán, va a definir un secret que tiene los detalles de conexión, ¿sí? Y si yo hago Redis acá, que, hmm, ah, ¿dónde estás? Yo puedo ver acá tranquilamente, debería poder ver que tengo mi tipo de datos para Redis, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero debería tener debería tener una instancia ya creada, ¿sí? La creé antes de comenzar la charla y podemos ver que acá está la instancia creada, de vuelta la creé con Crossplane, lo cual significa que cuando se creó esta instancia, se creó un secret, que se llama en este caso RedisCon, y que tiene un par de propiedades, el endpoint y el puerto, ¿sí? Si al activara autenticación tendría el usuario y el password también, o algún tipo de token, alguna credencial. Y lo que puedo hacer ahora es editar mi deployment, que puede consumir Redis para conectarse. En este caso es agenda, deploy. En este caso es este servicio, que es el que se conectaría con la base de datos Redis. Y lo único que tengo que hacer acá en la parte de variables de entorno es prácticamente copiar el secret, sí, el acceso a secret. En este caso tengo dos variables de entorno, una que dice no uses la base de datos de memoria, Redis, y conectate a este endpoint que está ahí, que por ahora no tiene ni usuario ni contraseña, o sea que debería funcionar. Como verán, yo creé una base de datos Redis solamente con este YAML file, ¿sí? Bastante sencillo, 2 parámetros, tiene 1 GB de memoria, nada más específico, y con eso ya tengo mi servicio conectándose a Redis. Obviamente se está creando una nueva instancia hace 16 segundos, o sea que si voy a la aplicación, acá debería ver que está el servicio corriendo, pero no tiene datos, obviamente, porque se acaba de conectar a Redis. Y una vez que termine, lo puedo aceptar. Y debería aparecer aquí, ¿sí? Ahí tenía otro anterior que se había creado, o alguien está creando, perfecto. Y tengo el servicio, ¿sí? Y ahora puedo tranquilamente matar ese pod, o puedo hacerlo escalar, ¿sí? O puedo tener más réplicas y todas las réplicas se van a conectar a la misma base de datos que está creada dentro de Google Cloud, ¿sí? Ahí el servicio está debajo, de baja, y podemos, mientras esperamos que el servicio venga de vuelta, podemos ver que si tenemos SQL, la instancia de PostgreSQL arriba, queda hasta arriba. Ya. Puedo ver que tengo la instancia en algún lado acá. Por alguna razón el complete no estaba andando. Ahora está levantado. De vuelta tengo el secret con la conexión. Y lo que puedo hacer ahora es... de vuelta, es conectar mi servicio a esta nueva base. Y ahora vamos a hablar un poco en los sets, que debería dejarme conectar contra la base de datos que se acaba de crear.
Y acá tengo los secrets. Lo que tiene bueno en esta parte de los secrets es que si bien estos son bastantes, no hay nada que en ningún lado diga dónde está corriendo, ni de vuelta, ni qué usuario, ni qué contraseña. Estos secrets son iguales para todos los deployments, no importa en qué clúster de Kubernetes, no importa en qué región, no importa en qué cloud provider esté, el secret va a tener los datos de cómo conectarnos y nuestra aplicación, una vez que tenga esos detalles, se va a poder conectar. ¿Sí? De vuelta, puedo venir a la aplicación y se fijan que después de restartear, el servicio de agenda tiene los datos y si mando un request de vuelta a la parte al servicio de back, en este caso, ¿sí? Ya está guardado en PostgreSQL. De vuelta, si mato ese servicio o lo escalo, todas las instancias se van a estar conectando contra la misma base de datos. Yo sé que fue un montón y eso es lo que les quería mostrar hoy. Hay un montón de otras cosas en Crossplane que están bastante buenas, como por ejemplo estos paquetes. Yo les mostré que tenía mis propios tipos para PostgreSQL y Redis. Y esto tiene una muy buena razón de ser, que es de vuelta extraer y abstraer de los desarrolladores y de los equipos dónde están corriendo estas instancias de infraestructura y también exponer una interfaz simple donde este tipo de usuarios no tengan que poner todos los detalles que necesitan para la configuración de esas instancias. Estos paquetes en Crossplane se pueden empaquetar, de vuelta, son paquetes, se pueden empaquetar y distribuir como imágenes de Docker. Sí, pueden ver dentro de este repositorio, después les comparto la URL, cómo se define un paquete y cómo se definen estas composiciones de recursos en distintos cloud providers. ¿Sí? Todas estas definiciones de paquetes y providers entienden versiones, lo cual significa que se pueden hacer upgrades en tiempo real, o sea, cuando están corriendo podemos hacer upgrades. Y como se imaginarán, como estamos extendiendo a Kubernetes, cada vez que instalamos estos paquetes, tanto proveedores como nuestras propias configuraciones con nuestros propios tipos, Crossplane se encarga de instalar CRDs, las Custom Resource Definitions, y cuando removemos estos módulos, se encarga de automáticamente limpiarlos, cosas que por lo general tendríamos que hacer nosotros a mano. De vuelta, eso es lo que tenía para mostrarles. Estoy en Twitter. Yo sé que ha sido un día largo y muchas gracias a los organizadores por organizar esta conferencia. Si tienen preguntas, no duden en contactarme. Sí, bueno, muchas gracias a ti por la presentación. La verdad que ha estado muy, muy chula. Sí que tenemos alguna pregunta. A ver si Javi... Uy, ahí va. A ver si te la pueden pasar, ¿vale? Porque sí ha habido alguna pregunta. Buenísimo. Creo que no usa Open Service Broker, pero he visto que hay bastantes discusiones al respecto de eso. ¿Sí? En Crossplane lo que hacen para definir los tipos tienen estos conceptos de Managed Resource y tienen los conceptos de agregaciones, que son conceptos definidos por Crossplane únicamente adentro del proyecto. Así que deberían ir un poco a ver en la documentación. Yo sé que hay discusiones de Open Service Broker API porque es como otra corriente de cómo definir estas cosas y cómo vincular contra servicios que existen, pero no estoy seguro en qué punto está esa conversación actualmente. Es una buena pregunta, la verdad, sí. Vale. Sí, hay nivel. O sea, hay preguntas Sí, sí, bastante sí. No, no, de realmente, nivel. y yo venía Vale, siguiendo había Open Service otra... Broker API desde hace Ujú. tiempo, pero sí, es como que la comunidad de Kubernetes como que tiene mucho sentido definirlo como recursos y que sea de manera declarativa. Hay que ver atrás ahora los mecanismos, cómo funciona. Pregunta, ¿qué sucede si se cae el clúster de Crossplane? La recuperación volvería a resincronizarse con las nubes, claro, ¿sí? Lo mismo que pasa cuando se cae un control plane de Kubernetes, ¿sí? Cuando se restaura el master, se empieza a sincronizar nuevamente, pero si se cae el clúster de Crossplane, nada, o sea, todo sigue funcionando, ¿sí? Ya que esta parte es la parte de control plane y ya creó toda la infraestructura. Si hiciste cambios en lo que vos querías hacer en la infraestructura, tienes que esperar a que ese clúster vuelva a estar arriba, pero mientras tanto, todo sigue funcionando, no se están sincronizando las cosas, pero ni bien se recupere el clúster de Crossplane, se empieza la sincronización de vuelta. Claro, yo supongo que preguntará eso por si se queda el clúster de Crossplane, tú haces un cambio en un cloud provider
cuando arranca el crossplane, ¿qué Claro. ocurre? O sea, ¿qué prevalece, lo que hay en el cloud o lo que hay en el crossplane? Lo que hay en el Crossplane. Crossplane se encarga de tener como la fuente de la verdad. Es lo mismo, Ujú. de vuelta, lo mismo que Como, con los como en servicios. Terraform, como parecido con Terraform, ¿no? Exacto. Sí, sí, Vale. sí. Lo que se puede hacer con Crossplane es un poco más fino, ya que se pueden hacer updates, en el sentido de que, primero que nada, Crossplane va a tratar de todo el tiempo, va a revisar de que los recursos que están dentro de la plataforma de cloud sean los que vos definiste dentro de los recursos de Crossplane, y va a mantener un sync. Si cambias algo en la configuración, Crossplane va a tratar de volver a aplicar la misma configuración anterior, y dependiendo de los recursos que sean, es si va a recrearlos, por ejemplo, tirar una base de datos y recrearla, o hacer un update para asegurarse de que los parámetros sigan siendo los mismos. Vale, pues muchas gracias, Alaboy, por tu tiempo. Gracias, Y Jorge. nada, y pásate por el chat para contestar también a preguntas de otra gente y demás, ¿vale? Vale, vale, ahí estaré. Venga, pues Muchas gracias.